Buenas noches, gracias por la invitación y buenas noches también a los televidentes. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Un gusto. Bueno, lo poder mismo. estar acá. Lo mismo, muchas gracias. De nuevo, esta vez en la tele. Esta vez en la tele. La semana pasada fue en la radio. Seba, primero, ¿por qué te haces cura? Me hago cura porque cuando era pibe, más pibe de lo que soy ahora, Sí. conocí un cura muy copado, con mucha onda, Sí. que se llama Jorge, que sigue laburando de cura, que está laburando en Uruguay. Y a mí me llamó, siempre lo cuento, me llamó mucho la atención de Jorge, que era un tipo cura, pero era un tipo muy cercano, muy humano y normal, si me permitís la expresión. Un tipo como nosotros. Él fue mi mentor Interesante. ¿Eso no encontrás en otros por allí? y por ahí a veces no, a veces no. Es como la formalidad, el cartón, Sí, marca distancia. tal cual. Sí. Aparte, durante mucho tiempo como que la onda fue desde la formación siempre más arriba, el que sabe todo, el Claro. que... Siempre un escalón encima. Claro, y eso yo siempre lo dije desde que empecé a laburar, o desde que soy cura, Sí. que marcó, hizo una brecha entre la gente y nosotros que hasta el día de hoy a veces es difícil de cerrar, de zanjear, Sí. de acortar, digamos, porque sobre todo con los más pibes, con los más jóvenes, digamos, siempre nos pusimos arriba del pedestal y ahora cuando por ahí generaciones Sí. o otros queremos bajar es difícil, es complicado. Eso también lograron, bueno, los que en su momento se llamaron los curas tercermundistas, un poco esa cercanía, un poco estar en la villa, en las necesidades. Yo creo que hace mucha falta. Después cada uno verá cuánto, cómo y qué tanto comprometés en eso, ¿no? Que no te lleve, para que no te lleve el agua, digamos. Pero Ajá. calculó que sí, todos esos intentos. ¿Cómo me dijiste que era el nombre del cura este que Se te llama acercó? Jorge Godoy, laburando en Uruguay. Ajá. Escuchá, antes de conocerlo a Jorge, ¿ni se te había pasado por la cabeza meterte en la iglesia? No, ¿O es sí? más, a Jorge que en algún momento, porque lo empezamos a conocer, lo empezamos a acompañar, eran otras épocas también, ¿no? En el laburo en algún momento me planteó la inquietud y lo saqué corriendo. O Claro, sea, le dijiste, dije, no, ni a palo. Ni a palo, claro, ni en pedo. No, digamos. Y a los años yo estaba entrando al seminario, completando mi secundaria en Paraná, yo me formé allá. Ajá. Y bueno, y dije, entro y pruebo, si es lo mío sigo. Pero antes de eso, una vida de cualquier pibe normal, Claro. 16 años, estoy hablando en el 96, 97, o sea, era muy distinta nuestra realidad a la realidad de ahora, ¿no? En cuanto Sí. Así que, bueno, fue la edad en la que ingresé a una especie de liceo, 2 años que me faltaban de la secundaria, y dije, si es, sigo, y si no, bueno, y creo que fue. ¿Quién te bautiza, Flogger? ¿Quién te bautiza el cura Flogger? Eh, ¿Quién te bautiza? Yo creo que surge por una nota, la verdad, posta, Sí. de verdad, no sé bien hasta el día de hoy, pero hubo una nota Ajá. que empieza a circular en los medios, Sí. en las que hablan de un párroco flogger, que con toda la movida que estamos haciendo de laburo, que fue linda, Ajá. una hermosa época, en Avellaneda, acá en Avellaneda, y sale una nota, bueno, un párroco flogger, y Sí. a partir de ahí la levantaron. ¿Lo conozco yo? Sí, lo conocés, sí, lo conocés, Está sí. detrás de cámara. Sí, sí, está. Escuchame una cosa. Leo. ¿Y a vos cómo te cayó? No tuve problema porque, a ver, yo siempre dije que hacía muchas de las cosas que hacía y sobre todo las asumía como parte de mi personalidad, que no era un personaje, el ser flogger sino que yo sentía que, bueno, era joven, era más joven de lo que soy Claro, ahora, sí, creo. escuchá, 10 años pasaron. 11 años, claro. 11 años. Sí, sí. 11 años. Yo llego acá en 2008, empiezo a ¿Iba a laburar. tirar cómo pasa el tiempo, me- esa clásica frase de viejo? Sí, ¿Viste? sí, Estuve a tal punto de cual. tirarla. Sí. No, bueno, 11 y me años, encomiendan sí. el laburo con los pibes de la parroquia y yo empiezo a ver, empiezo a conocer un montón de pibes de la parroquia y de afuera, de la salida, de los espacios que compartíamos, del deporte. Y bueno, y me doy cuenta que era posible empezar a pensar una propuesta distinta, un espacio distinto de encuentro. Y bueno, ahí surge movida y ahí se dio todo. Pero ¿cómo y fue- sale eso de la misa bolichera? Porque había... Vos ya tenías noche, vos tenías bronca de a los 16 años haberte ido al seminario. Sí, y haber perdido esa noche. No, hicimos una encuesta con un grupo de gente que me acompañaba, un grupo de pibes. Yo escuchaba mucho porque es lo que muchos no entienden o no asumen que la noche, que la salida, que el estar con los pibes en los espacios Sí. en que están los pibes. No digo con esto que uno tenga que probar todo, que tengas que hacer todo, pero digo, el estar en algunos lugares te da herramienta que los libros y la formación que recibimos no te da. Yo me hice en parte en la calle.
y aprendí cómo funcionaban las cosas en la calle. Claro, digo, y aprendí lo que movía una noche estando en la noche, porque si no hablamos de oída, de lo que nos dijeron. Y bueno, y ahí empiezo a escuchar esto de que como que faltaba, ya eran las épocas en que los chicos de máster ya no venían a la plaza, el domingo era claro, aburrido, era largo, y empezamos a pensar algo ahí, ¿no? Porque lo que faltaba era el llamado teenager, ese matiné, ese. Para mí era, claro, estaba el contexto de la, perfecto, el contexto de la ley de nocturnidad también, que el encare quizás fue positivo. Nosotros siempre le planteamos al municipio y a los concejales que lo sostenían, si ustedes cierran una puerta tienen que abrir otras, esto va a producir de que los pibes se sigan juntando, medio como ocurre ahora, vieron, con las fiestas clandestinas, o sea, sacamos un espacio pero tenemos que ofrecer otro espacio. Y bueno, en aquel tiempo con la ley de nocturnidad era, cerramos este espacio, impedimos, complicamos, pero no habría otro espacio alternativo. Y bueno, y entonces ahí surge movida, que al principio así tímidamente, con cierto miedo, debo confesarte, porque al principio como que uno nos animaba a jugarse con todo y de repente, bueno... ¿Tuviste que pedir autorización? Decime la posta. No de entrada, porque siempre, yo digo, el obispo, mi jefe, el de aquel tiempo y el de ahora, que son distintas personas, sí, siempre bancaron y como que siempre supieron ver que había, la clase de laburo que había detrás, que no era un loco chiflado que se descolgó un día y qué sé yo, y ató una bola de espejo en el patio, en el Zoom del Subiría, y era pura joda, sino que había un laburo detrás, que había una propuesta distinta y que había una intención de llevar un mensaje más fresco, digamos, y más normal, si se quiere, de lo que era lo religioso, el encuentro con Dios, lo que tenemos que hacer como cura, pero también desde el humano, porque a mí me parece que era la falencia grande que yo veía, de que no había un espacio de encuentro sano para los pibes. Veíamos con la gente que me acompañó. Acá una gente dice, che, ¿cuántos años tiene? Dice, ¿qué edad tenía cuando se consagró como cura? Porque dijo varias veces más joven que ahora. Claro, no te creen concretamente cuánto sería más joven que ahora. Tengo 39, cumpliría ahora a mediados de año 40. Claro. ¿Sí? Y cuando me consagré de cura, 10 años menos, calcúlenle entre 27 y 28, ahí entre el tiempo que hice de una previa acá, porque me trajeron un tiempo, hice como una pasantía, como una residencia y después me recibí. ¿Hacen como una residencia primero? Claro, porque aparte yo venía de afuera, entonces como que había que ver qué onda, qué se traía, ¿no? Sí. Está bueno, claro, está bueno. Eso? Tenían que ¿Para tantearte? Tenían que conocerme, claro. Digo, ¿no? Y ahí en ese proceso nunca tiraste lo de hacer la fiesta. Una vez que quedaste en planta permanente, aparte, chico, no era. Ahí sí la armaste. No tenía ni los elementos, ni a ver cómo sería, ni el estado propio. Claro. Yo seguía siendo alguien que buscaba, un estudiante que buscaba recibirse, pongámoslo para que todos entendamos. Cuando yo me recibo, o sea, cuando me ordenan de cura, bueno, ahí tenía como algunas herramientas más. Era cura en Avellaneda, la gente de Avellaneda ya me conocía. Y bueno, y ahí empezamos. Y ahí surge esto y con todo. No sé si acá alguno fue, yo nunca fui a la... Me habías dicho. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo es? ¿Qué era? ¿Qué hacían? Para mí estuvo súper copado. Pero no haya ido. No te lo tengo. Amigo, no te lo tengo que decir yo, que lo diga la gente que participó. La generación de pibes que nos acompañaron. A ver, empieza siendo una misa para jóvenes con toda una ambientación bolichera. Desde ¿A qué hora arrancaba? Arrancaba a las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Entraban... y el sermón de la misa lo dabas vos. Íbamos rotando después también, ¿no? Un tiempo compartimos esa posta de decir, bueno, que venga otro que tenga onda, que le gustaría dar un mensaje a los pibes, íbamos cambiando. A veces sí, a veces no. ¿Otros sacerdotes que estaban en tu onda? Compartíamos, porque no es una cuestión de escenario ni de disputarse cartel como las BD, Rodri. O sea, escuchá, no, está bien, escuchá, esa sería ya una obra para Carlos Paz. Pero claro. Escuchá, no, pero te pregunto, ¿encontraste, había otros, digamos, así invitamos como vos un par. Invitamos, perdón. Que se copaban y iban. Sí, invitamos un par y vinieron, cada uno con su estilo, o sea, cada uno tenía... Pero me parece que estuvo positivo también. Y ahí, ¿sabes qué? Yo aprovechaba a recorrer un poco la gente, porque imagínate, el patio del Subirían, que lo imagino lo conoces, lleno de pibes, lleno de gente, y gente grande también. Bueno, ahí yo recorría, veía un poco cómo funcionaba todo, teníamos un equipo de padres que nos ayudaba desde el ingreso hasta cuestiones de seguridad también, digamos. El sermón, venía el sermón, ¿de cuánto?
No, corto. Aparte, corto. Sí, 15, 20, depende, porque había una dinámica también, claro, que era como un juego en el que invitamos a que te levantes de la silla donde estabas a hacer algo, recibir un sticker, una ficha de póker. Sí, era con todo. Los pibes te bardeaban. No, era con todo. Aparte, no daba. Aparte no claro, era, ya que tenía los pibes, aprovecho a meterles algo. Ajá. Era realmente una propuesta para ellos. Y escuchaba yo mucho lo que iban diciendo, cómo nos iba yendo. ¿Y el contenido? ¿Bajabas mucha línea? No, temática que tenían que ver más con la realidad de los pibes. Tema de libertad, tema del amor, tema de vínculos, tema de... O sea, más de ellos, ¿no? Bueno, el deporte, que me gusta mucho. Ajá. ¿Y el boliche cuándo arrancaba? ¿O ya eso era con boliche? Después de la misa era como el premio, digamos. Era como el after. Ustedes se bancan este sermón, entonces ahora... Era como el premio, claro. Y después lo que probamos un tiempo, pero bueno, era obvio que algunos no venían después. Probamos el no hacer boliche, bueno, venía un par, pero que se quedaban esperando eso. Entonces siempre lo ofrecimos, digamos. Incluso había... bebidas gaseosas, la gente preparaba algunos panchos, algunas pisetas. ¿No te entraban? Escuchá, vos vendían bebidas sin alcohol. No vendíamos, era gratis. Era gratarola. Era gratis. ¿Y no te entraban los pibes con alcohol para ponerle a la coca? Algunas veces hemos encontrado. No me digas, claro. Hemos encontrado y hemos visto, sí, obvio. Vieron que estos espacios dan a veces para... Sí, por eso te pregunto. Sí, tratábamos por eso digo, había un grupo yo te lo decía el otro día, o se los decía a vos y a Leo en la radio. Movida fue posible porque hubo una espalda grande detrás, que era un grupo de gente grande y de pibes que acompañó la propuesta, ¿no? Y que bancaba las locuras que por ahí uno tenía. ¿4.000 pibes llegaste a meter? No tanto. ¿No tantos? No tanto. Acá me dice un televidente. Sí, pues, bueno, agradezco la generosidad. Yo creo que no, yo creo que hemos llenado el Subiría, sobre todo en el momento del boom mediático. Ahora podés decir la posta, capaz que en ese momento le bajaste el número porque te cobraban el impuesto. No, si lo garpamos, lo garpamos. ¿No? ¿Garpar también? Sí, teníamos los contactos, tratábamos de hacer las cosas bien, porque la idea no era joder a nadie, era también un horario y un día en el que no había nada, o sea, no éramos competencia para nadie, ¿entendés? Porque por ahí algún que otro empresario de la noche salió a pegarme, no había intención de sacar gente a nadie, cada uno hacía su laburo, era un momento en el que no había otro espacio, los pibes se juntaban en la plaza o no se juntaban, y bueno, nos pareció que podía ser y empezó, ya te digo, tranqui, tímidamente, y después fue un boom. Y bueno, ¿y por qué después finalizó? Porque el mundo adolescente, Rodri, es un poco así, y a veces si uno no se mueve con ellos, corre riesgo a caerse o a que quede caduca. Y bueno, después de 3 años de propuesta ininterrumpida y de un ajuste de formato en el medio, en el que nos damos cuenta que teníamos un video, en que invitamos siempre a los pibes a participar, y después venían para verse o invitaban a los amigos. Bueno, nos empezamos a dar cuenta de que ya no tenía la misma fuerza. Quizá nos acostumbramos, pasa con todo, de hecho, con los comercios, con los negocios, con los productos. Y bueno, hicimos unos ajustes y después de un tiempo vimos con el equipo de que necesitamos un tiempo sin parar, sin vacaciones, sin descanso, sin nada. O sea, 3 años ininterrumpidos, todos los meses, dale. Escuchá, ¿y ahí te mandaron a otro lado? Y al año y unos meses me llega el cambio a Vera, a la ciudad de Vera. Ajá. ¿Eso es común, digamos? Es común. ¿Sí? Yo les explicaba y les digo a todos que un cura de mi rango dura más o menos 3 años, 4, y yo duré 6 en Avellaneda. Ajá. Llegué en 2009. ¿No lo leíste nunca como un pase de factura, digamos, como un vuelto? No, porque siempre el obispo, el que está arriba, mi jefe, bancó el laburo que yo hacía. Y lo bancan hasta el día de hoy. O sea, para mí no fue eso, fue una cuestión de que se dio. También veníamos viendo de que a veces era necesario también por uno, digamos, humanamente. Antes de la primera pausa, ¿cuándo te llama la gente de Tinelli? En el medio del boom mediático. ¿Quién te llama? Y me llaman de Ideas del Sur, ¿no? Una mujer, una piba. Una productora. Alguien, una productora, ni me acuerdo el nombre. 1000 personas laburando. Claro. Olvídate. ¿Te cuento o te contamos después? No, ahora. Fue. Bueno, bien. Porque yo me acuerdo patente, yo caminaba en torno a una mesa que tenemos en el comedor. Y estaba otro de los curas que laburaba conmigo también ahí, no entendía nada, obvio, por teléfono la conversación, llaman al fijo de la parroquia y dice: Marcelo, estuvo viendo tus videos y te queremos en el bailando. ¿Y? Bueno, yo no entendía nada. ¿Pensaste que era una joda?
No, yo no, te pero sonaba no, pero, seria no, la sí, propuesta. porque aparte era, pero bueno, yo les decía el otro día lo que implicaba, entonces se ve que yo me quedé así como medio que no sabía qué responder, entonces me dice, bueno, pero no te hagas drama porque está todo cubierto, los viajes será más que 1 o 2 veces por semana, que yo decía, me huele que no. 1 o 2 veces por semana. Claro, después iba a tener que implicar estar en Buenos Aires toda la semana. Y la verdad, yo sopesé el laburo y lo que yo estaba haciendo acá. Era el boom, no digo la época 2013, 2014, cuando yo ya me voy de Avellaneda. Era el boom. El momento. Claro, porque Marcelo no es ningún pavo, no me va a llamar cuando nadie me conocía. Me llama. Bueno, dijeron a lo mejor. Pero aparte soy un tronco, soy de madera para bailar rodeo. Si hubieras bailado bien, ¿hubiera sido? Y capaz que por lo menos hubiera sido conocido por algo bueno. Si bailaba bien, qué sé yo. Ajá. Pero no había chance, chicos. Vos pusiste en la balanza, vos dijiste, claro. Imagínate discutiendo con Polino ahí en el medio del... ¡Qué momento! Te lo regalo. No, claro. Haciendo el aquadance, por ejemplo, por más que me guste el agua y todo. No daba, ¿no? Vos, claro, te pasó todo eso en la cabeza. Claro, yo dije, no, ni a palo. Claro. No, bueno, entonces, le digo, bueno, decíle a Marcelo que muchas gracias, pero que no. ¿Y no le tiraste, no quieren para el canto? No, era baile. No daban, era el bailando. Era. Marcelo te quiere en el bailando. ¿Es bailando? Marcelo te quiere en el bailando. Ajá. Bueno, agradecerle a Marcelo, muchas gracias. Pero no. Nada, sí. Después me reí, digo, ¿no? Fue una anécdota, incluso la compartí con los más cercanos, después no daba. El tipo que le dijo, este se agranda. Claro, Este se agranda ahora porque, mirá cuando lo viene a decir, ¿viste? Pero bueno, fue una anécdota, hubo cosas lindas en esa... Pero fue todo muy rápido, yo les contaba el otro día en la radio. Algunas cosas las disfruté mucho, otras me asustaron. ¿La exposición? Sí, porque si bien mis colegas, sobre todo los que vivían conmigo, me bancaron y de verdad no lo digo para quedar bien con nadie, ni me bancaron mucho, me cuidaron mucho. Incluso por ahí me cubrían en los laburos para que yo pueda hacer las difusiones, lo que tenía. Claro. Estaba bueno. Pero después la exposición era mucha y yo salía y no sabía con qué me encontraba a veces, ¿no? Digo, entonces eso... bueno, fue todo bien, ¿no? Digo, hoy puedo decir que fue una etapa hermosa y que hoy me encuentro con pibes en la recepción, en la calle, y se acuerdan de aquello, digamos, claro. del despiole lindo, de la locura que fue. Y bueno, queda ese recuerdo, y bueno, y digo, se puede reeditar, habría que ver el contexto, obviamente ahora la pandemia nos impide, ¿no? Pero en algún momento sí, a mí me encantan esas cosas locas, me gustan mucho y me parece que hay que hacerlo. Seba, hoy, ¿dónde estás? ¿En qué capilla, en qué iglesia? Hoy estoy laburando recién asumidito junto con otro colega que se llama Juan José en la parroquia María Madre de Dios, en Barrio Hospital, en Reconquista. La parroquia donde estaba el cura Monzón. La parroquia donde laburaba Néstor Monzón. Donde estaba Néstor Monzón. ¿Qué pensás acerca de los casos de pedofilia que manchan a la Iglesia Católica? Y a ver, es un gran tema, es un gran mambo y... ¿Pero cómo te pega a vos? Mal. Como miembro. Mal porque además del daño irreparable que se causa en las víctimas, no me parece que no corresponde hablar puntualmente de lo de Néstor porque la justicia ya se expidió y me parece hasta una falta de respeto por las víctimas, ¿no? Pero digo, en general... la gente no cree, o sea, se te matan de risa, digamos, cuando vos le decís que vivís responsablemente la opción que hiciste, entonces, claro, cuando tenemos un telón de fondo de todo este tipo de cosas, de actos que se cometen, que se han cometido, es complejo que la gente crea en lo que uno dice, en lo que uno eligió para su vida, en el estilo, en el modo. Así que a mí me afecta muchísimo. Es complejo que entienda la gente cuando vos hablas del celibato. Sí, pero además digo, porque si no puede malinterpretarse, Rodri, como que a mí me parece que lo más grave es el tema de las víctimas, ¿no? O sea, cómo le jodemos y le complicamos la vida a pibes, a pibas, para toda la vida. O sea, cómo arruinamos pibes. De cualquier abusador. Claro, exacto. Primero eso, porque corresponde decirlo, no porque queda bien solamente. Y después, en lo personal, que quizá era lo que apuntaba también tu pregunta, digo, la gente no te cree, no nos cree, Rodri, y no nos cree por esto. O sea, celibato, digo, me pasaba cuando salía, decía, ¿cómo seguramente vos cuando salís? Pierde credibilidad. Claro, digo, yo cuando salgo no hago desastre, yo cuando salgo porque me gusta salir a divertirme y siempre he sido responsable de la opción que hice, porque sabía lo que era. Seba, ¿ahora no crees que el efecto hubiera sido distinto en materia de la pérdida de credibilidad si la Iglesia, a nivel jerárquico hablo, no hubiera salido a respaldar, ocultar? Sí, seguro.
seguro, si hubiera habido transparencia, la realidad sería otra, ¿no? En general, digo. Sí, hablemos en general, sí, porque hay patrones comunes en la mayoría de los casos, más allá de ciertas partes. Sí, aparte una metodología que hoy día, digo, ya no es indiscutible esto de que te cambiaban o cambiaban al abusador o al cura problemático. Lo sacás de acá, lo llevas a otro lado. Claro, y eso hacía que no solo el no hacer nada, sino el llevar el problema a otro lugar y a su vez seguir sumando víctimas, ¿no? Así que creo que es un gran tema, muy complejo, muy complicado. ¿Y por qué crees que se daba esa protección? Y porque hay toda una estructura, me parece, o todo un sistema que busca defender al cura, digamos, y a lo que hace el cura, por una cuestión de poder, quizás. Obvio. Hay un aparato generado para que, a ver, también me parece honestidad de por medio, creo que quizá va cambiando, quizás no se percibe, no se ve todavía, pero hay intentos de ir abriendo camino, de ir siendo un poco más transparentes. ¿Puertas adentro? Sí, me parece que sí. Quizás no se ven todavía, o sí, pero volviendo a lo que tiene que ver con el celibato, ¿vos crees que hay que eliminarlo, que no hay que eliminarlo? Yo creo que cada uno haga lo que cada uno sienta. Si es por el tema de los abusos, yo no creo que los abusos terminen porque los curas se puedan casar. No. Me parece que responde a patrones que ya son más bien mentales y patológicos. Ni hablar, ¿no? Un enfermo, un degenerado. Claro. Ahora, si me lo preguntás a mí personalmente, yo te diría, yo hoy día elegiría no formar una familia por todo lo que implica ser cura en cuanto a actividad, en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Pero yo, Sebastián Splavinky, hoy, ¿no? Personalmente, puede haber algún colega, les decía el otro día en la radio, que diga, no, a mí me gustaría, estaría bueno, tendría ganas. Bueno, perfecto, amigo, metele y sé feliz vos, tu mujer, tus hijos, y si se bancan, hay que ver un montón de cosas también, de qué va a vivir el cura, quién va a mantener sus hijos. El pibe me pide plata para ir al boliche, que le tengo que dar de lo que recibo de la iglesia lo banca también. ¿Cómo va a ser ese tema también? Quizás es lo de menos, ¿no? Pero hay que pensarlo, Rodri. Me das pie para eso. ¿De qué viven los curas? Los curas vivimos de lo que ingresan las comunidades en las que trabajamos. Si las comunidades pueden bancar eso. O sea, si la comunidad puede juntar ¿Lo que sería la comunidad? ¿Los fieles que van? La parroquia, los que participan o los que piden servicio, los que, claro. Lo que en otros lados es el diezmo, que no llega a ser para nosotros, pero para que todos entendamos es eso. O sea, algunos de clases en institutos privados, públicos, otros de capellanías, porque también hay una capellanía en el hospital, una capellanía en la Fuerza Aérea, capellanías militares. Pero, ¿y si no tenés nada de eso, te queda recibir la asignación mensual que te da la comunidad para la cual vos trabajás, para la cual vos laburás? ¿Pero que es aleatoria? Se estableció hace un par de años que sea para nosotros, para un cura de mi rango hoy día, un 45% de lo que cobra un empleado de comercio categoría A. ¿Están atado a la paritaria de empleo de comercio? Pero fíjate, vos te reís, pero claro, si subía todos chochos, ¿no? Claro, si sube nosotros ahí hacemos... Ahora ya sabemos cuando hagamos la nota para el tema de paritaria, pero una cosa que creo que hay que decirla también, Rodri, porque la gente a veces flashea y se nos pide, ¿no? O sea, piensa cualquier cosa porque nosotros no blanqueamos cuál es nuestra realidad. Y en las parroquias que no, como la que yo laburaba, en las que la comunidad no puede sostenerte con un aporte así o lo que sea, recibíamos aporte del Estado, eso también es cierto. No era mucho dinero en comparación con eso. Pero llegaba tarde, pero vos me como decís, todo. Es el 45% de lo que cobra un empleado de comercio. Sí. ¿Está? Sí. Si ese 45% no llegás con la propina, con la limosna, perdón. Sí, es que la comunidad... ¿Quién pone la diferencia? Y las comunidades manejan fondos en los que comúnmente se llega, a veces aparte se acuerda, no es eso, hoy andará en 20 lucas, 22 lucas, si no me equivoco, mi cargo, porque el cargo del párroco, el encargado de sucursal, digo yo, cobra un poquito más, 50 creo, 50%. Si no llegás, las comisiones, las comunidades comúnmente organizan para tener eso, aparte es como una casa, digamos, hay que bancar no solo eso, sino que bancar el funcionamiento de la casa, digamos, ¿no? Luces, impuestos, en algunos lados los municipios, las comunas donan la luz, pero en otros lados que no. Entonces la factura de luz te llega como cualquier hijo vecino. Eso depende el teléfono del Estado también. municipal o la comuna, hay lugares donde no hay lugares en los que hay arreglos, que no. Sí, y hay lugares en los que no, digamos. ¿Y quiénes son los sacerdotes que sí cobran plata del Estado? En los que yo conozco, y de hecho yo fui uno hasta hace un mes, los que laburábamos en zonas de frontera o zonas desfavorables, como se llama, que son las parroquias. Nosotros tenemos 5 parroquias en
en el campo, en la zona monte que llamamos nosotros. Villa Guillermina, Villa Ana, Intillaco, Fortín Olmo, Gallareta, y se equipara por la realidad a la de Alejandra, aunque no sería zona monte propiamente, es más cerca más del sur, pero se equipara a esa realidad porque son comunidades muy humildes en las que no, los aportes de los fieles pero no hay una jerarquía más alta de los curas que reciben plata del Estado, que es una ley, si no me equivoco, que bueno, al obispado llegará algún dinero, el obispo percibirá algún dinero también del Estado por su cargo, pero en cura raso, digamos, el rango nuestro, vicario, párroco, este es el párroco de frontera, que era como una ya digo, siempre tarde, poco dinero. ¿Y te alcanza? ¿Podés vivir con 20 No, ni a lucas? palos, no podés. No, tenés que depender de préstamos, te endeudás. Yo iba cambiando acreedores, ¿viste? Pedía uno, después pedía otro para devolverle a ese. ¿Te hace muy seguido el chiste del paga Dios? Sí, más o menos, sí, que otro pague. No, pero tampoco hay que ser tan rata, digo, ¿no? En eso, o sea, también hay que... Digo, a mí no me gusta por ahí. Así que en eso lo que es y las cosas como son. Ha tomado mucha fuerza, viene tomando, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo entero, sobre todo en los países que el Estado y la Iglesia, el Estado y algunas religiones, acá el catolicismo, en otros lados otras religiones, guardan una relación prácticamente intrínseca. ¿Vos qué pensás acerca de la movida de la separación definitiva de Estado e Iglesia? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque creo que explicaba el otro día y es la idea mía, digo, ¿no? Sí, obvio. Que tanto... ¿Hace falta que tengamos que aclarar todo el tiempo que es tu idea? No, pero... Sí. Bueno, por algunos mensajes que llegan acá pareciera ser que sí. Bueno. Después te lo voy a comentar, igual, pero... podemos bancar al que piensa distinto vos, y obvio. todo bien, ¿no? Digo, el que piensa diferente, estamos en democracia y podemos expresarnos libremente y respeto la opinión distinta también. ¿Y vos no encontrás muchos dentro de lo que tiene que ver con la comunidad católica que te discriminan porque no pensás en muchas cosas de como hecho, la mayoría? O sea, pasa con todo. Te contesto lo del Estado. Yo estoy a favor de que se separe la Iglesia del Estado. Creo que la política, el Estado tienen fines que pueden ser compartidos algunos, pero hay otros fines que no. La Iglesia tiene otros fines y cuando se mete la política, lo partidario, la militancia en la institución, la destruye, porque los fines son distintos. Y esa es la experiencia de laburo que tengo, y entonces creo que cada uno por su lado, nos acompañamos, nos apoyamos en lo que se pueda, pero sin meterse ni uno ni otro en las cuestiones que son específicas de cada uno de las instituciones, y en los roles, digo, ¿no? Pero bueno, eso implica también tolerancia, diálogo, bancar un poco, que es lo que me preguntaba recién también, que a veces me parece que... ¿Y cómo viste el rol, por ejemplo, de la Iglesia y cómo jugó, no solo la Iglesia, también las otras religiones, en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que se aprobó hace muy poquito? ¿Tiene que ver también esto con lo que estabas planteando anteriormente? Bueno, y vos decías en la radio con lo que fue el tema de las uniones de matrimonios LGBT y todo. Hace un tiempo fue eso, antes fue el divorcio, son temas en los cuales juega para mí igualitario. Siempre lo dije y se lo comenté incluso a los que están al frente de la institución, que el tema es cómo planteamos nosotros nuestra idea, ¿no? O cómo planteamos la idea de la Iglesia, o qué idea tiene la Iglesia respecto a una cosa y otra. Puntualmente, lo que me preguntás, yo creo que con el aborto fue demasiado brutal el enfrentamiento que se produjo, ¿no? Creo que no hace falta, yo decía el otro día, bueno, podés defender la vida matando a piñas al que piensa distinto. Pero de la otra parte, como yo no lo hago, de la otra parte también espero que el que piensa distinto y que el que sostiene eso para el Estado, para la realidad, para la sociedad, más allá de que es una avanzada mundial, banque que yo puedo disentir, que yo puedo pensar distinto. Y podemos ser amigos y podemos juntarnos a tomar un café, un agua o lo que sea, ¿no? Y sin estar enfrentados, aunque estemos en la vereda enfrente. Claro. Y eso acá en Argentina me parece a veces tan complicado, Rodri, tan complejo. Educación sexual integral. Y bueno, lo mismo. Creo, a ver, los padres para mí son los primeros responsables de la educación de los hijos, pero en todo sentido, no solamente en lo sexual. Entonces, cuando el Estado baja línea y se mete en cuestiones que son específicas a veces de los padres, a mí me parece que ahí falla, digamos. Falla. ¿no? ¿Vos no querés la educación sexual en las escuelas? Me parece que sí, pero a ver, que no arrebate el rol que tienen los padres, digo, y que no sea direccionada solamente a una sola cosa, que podamos también compartir otras cosas. Mirá, hace un tiempo, hablando de esto, no sé si tiene que ver o no, creo que sí, con el tema del SIDA, vos te acordarás, uno de los eslogan publicitarios era la mejor prevención es la información. No, señor, la mejor prevención es la educación, porque yo puedo saber mucho,
pero después hace un desastre. Entonces, está bueno, a ver, si asume el Estado ese rol, bien, pero no nos olvidemos que los responsables, los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres, ¿no? Bueno, habrá situaciones en las que, bueno, sí, perfecto, acompañar, pero me parece que es uno de los principios de... Te quiero preguntar, ¿qué pensás acerca, ya que hablan de eso del acercamiento y lo contrario de la gente a la Iglesia Católica? ¿Tiene mucho que ver con esto el crecimiento que ha habido de otras religiones en los últimos años? Creo que sí, que un fenómeno que tiene muchas causas. Quizás puede ser una esa, el avance del evangelismo, de las religiones evangélicas, también cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con lo que estamos hablando, con el planteo de algunas situaciones, el modo en el que planteamos algunas cosas, y después también una avanzada de que antes la gente como que creía sin necesidad de prueba, o sea, más que tiene que ver con el racionalismo y con ese tipo de cosas. Digo, hoy estamos en, bueno, demostrámelo, bueno, necesito pruebas, lo que no veo, no puedo constatar con los sentidos, lo experimental. Sí. Y hay muchas cosas en las que nosotros nos manejamos, que es fe, ¿viste? Crees o no crees y punto. Sí. Quizás es un combo, me parece, ¿no? Pero notás que ha tenido un crecimiento un montón de otras religiones y que la Iglesia Católica se ha quedado muchísimo. Más rápido, así te digo, pero hablábamos el otro día con mi colega de cómo muchos músicos, se me ocurre ahora Rodrigo Tapari. Rodrigo Tapari reconoce que gracias a Dios, como él lo concibe, lo entiende, él no se mató, renovó su familia. Y cada vez que puede lo dice. De hecho tiene canciones, o sea, el Polaco, un montón de artistas hay que... Entonces a vos te hace ruido, porque digo, esto encontraron a Dios en otro camino, o sea, y re bien, sí, claro. Un montón de futbolistas, de deportistas. Sí, también. Yo creo que tiene mucho que ver, todo, digamos, todo. Acá dice, bueno, cuando hablábamos de la ESI, dice, la mayor cantidad de abusos se dan en el ámbito familiar, de los abusos sexuales, dice, y quedó demostrado el gran porcentaje de estas situaciones que se conocieron en clase de ESI. Claro, esto en cuanto a lo que vos planteabas de y que yo te decía, que se dio a entender como que vos decías, no, que se enseñe solamente educación sexual en la casa y no en la escuela. Porque después obvio, aparte de realidades, decimos, hay realidades que no da para, si tenemos familias recontra desconstituidas, o sea, es un desastre, ¿no? También, ¿no? ¿Qué pensás acerca de la crítica que hay de muchos católicos hacia el Papa Francisco, teniendo en cuenta que es el primer Papa argentino? Bueno, el otro día te dije que por ahí me parece que como todo argentino pasamos del amor al odio en cuestión de segundos. Al principio era lo mejor que nos podía pasar. Sí. Y de repente, con razón, fundado, creo, ¿no? Porque yo en parte de algunas cosas estoy de acuerdo. En algunas cuestiones de gobierno de iglesia me parece que va abriendo camino. Quizás en cuestiones más puntuales que tienen que ver con lo político y con lo complejo de nuestra realidad como país, Rodri, me parece. Algunas cosas, humildemente, me parece que no han sido acertadas. Algunos gestos, algunas palabras no han sido acertadas. Sobre todo cuando tenés un contexto mundial que también reclama que digas algo, que hagas algo. El otro día lo decíamos, Venezuela. Vos lo ves muy metido acá en la Argentina. Claro, en cuestiones políticas y que no ayudan porque nos dividen más, ¿no? Más allá de la militancia, cada uno puede hacer de su vida lo que considere que tiene que hacer, cada uno que milite donde tiene que militar, pero siendo un representante, siendo un líder, siendo alguien que está para todos. ¿Crees que los papas anteriores no jugaban políticamente? Y quizá ni nos enterábamos. Capaz. ¿No? Claro. Seguro que sí, hay poder, hay mucho, seguro que sí. Pero digo, bueno, puntualmente tu pregunta era con Francisco, yo creo eso. Quizás en cuestiones de iglesia, sacando algunas cosas puntuales, que ni da para hablarlo ahora, va. Pero sí demasiado metido, a mi humilde entender, en cuestiones que tienen que ver con cuestiones nuestras y que no ayuda. Que no Seba, porque... gracias por venir. Gracias por la invitación y tenés mensajes después los compartimos. De un club de fans y tenés de los otros. Banco a todos porque creo que lo que uno hace siempre genera este tipo de cosas, ¿no? Gente que te apoya, que te acompaña y gente que no. Y bueno, todo sirve, ayuda. Yo recién hablé del diálogo, así que